Desde muy joven he tenido sensibilidad por los temas de la pobreza, de la distribución del ingreso y del desarrollo económico y social. La vida me llevó lejos de mi país, Uruguay, y me trajo a México en 1982. Aquí comencé a estudiar y a analizar los temas de la generación de conocimiento, el tema de los procesos de innovación en las firmas industriales. Y posteriormente he empezado a trabajar sobre temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, y estos temas me han acercado nuevamente al tema del desarrollo económico y social, que era una de mis preocupaciones desde edad muy temprana. Más allá de mis intereses de investigación, todos sabemos que el conocimiento y la innovación pueden contribuir a incrementar la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo. Lo escuchamos todos los días en la prensa, en todos los medios, por los líderes de opinión. Es más, cada vez más comúnmente se habla del tema de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento. Pero bueno, uno se pregunta, ¿qué tanto el conocimiento y la innovación pueden contribuir a resolver los problemas que tenemos en México? Problemas de salud, de alimentación, de agua, de medio ambiente, entre otros. La ciencia en verdad es global, la ciencia se desarrolla en cualquier país en el mundo y uno podría decir la ciencia no tiene fronteras y por tanto en cualquier país podemos aprovechar los avances científicos y tecnológicos. Pero difícilmente la ciencia global se va a hacer preguntas sobre problemas muy específicos, sobre problemas locales, sobre problemas como el de mantener las variedades nativas y mejorar las semillas para la producción de tomate verde. El tomate verde es una especie mexicana. El tomate verde es el ingrediente principal para hacer la salsa verde, un ingrediente fundamental de la cocina mexicana. ¿Cómo podemos pensar en tacos si enseguida no lo asociamos con la salsa verde? Aunque a algunos les gustan la salsa roja, ¿no? Pero inmediatamente que pensamos en tomate verde, también pensamos en chicharrón en salsa verde o pensamos en chilaquiles en salsa verde. Pero bueno, ¿quién se va a hacer preguntas de este tipo? ¿Cómo mantener las variedades nativas o cómo incrementar la productividad del tomate de cáscara, que lo necesitamos principalmente para nuestro consumo? Pero también, ¿quién se va a preguntar en el mundo cómo restaurar el medio ambiente de Xochimilco y evitar la extinción de los ajolotes? Los ajolotes es una especie endémica que hay en México. Y bueno, o sea, para entender y para preocuparse sobre cómo evitar su extinción, es necesario pues, estar un poco más cerca del fenómeno. También es mucho más fácil hacerse esas preguntas sobre el ajolote si uno tiene el laboratorio natural, como son las chinampas o los canales de Xochimilco, para poder estudiar lo que sucede con el ajolote. En verdad, necesitamos conocimiento e innovación para la solución de todos nuestros grandes problemas nacionales. Estos fueron dos ejemplos muy concretos, pero necesitamos al conocimiento y la innovación para todo ello. Y no es que estoy diciendo algo que es nuevo. Hay muchas experiencias exitosas del uso, incluso en México, de conocimiento e innovación para atender problemas específicos. Por ejemplo, les voy a contar 3 casos que me parecen que son casos ejemplares. Y el primero, que es muy ejemplar, es el desarrollo de las semillas mejoradas de trigo y técnicas de irrigación que se desarrollaron en los años 60 y en los años 70. Todos ustedes habrán oído hablar en algún momento de la Revolución Verde. La Revolución Verde se asoció justamente a semillas mejoradas de trigo y de arroz, a técnicas de irrigación, pero también al uso de fertilizantes y de plaguicidas. Bueno, resulta que en México fue donde se hizo el avance más importante en el caso del trigo como uno de los componentes de la Revolución Verde. Y eso sucedió en México, en Sonora, específicamente en el Valle del Yaqui. Y entonces allí se hicieron los desarrollos de las semillas mejoradas y se desarrollaron nuevas técnicas de irrigación.
¿Cómo fue? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué hubo la motivación para que ahí en el Valle del Yaqui se hiciera esa investigación y se llegara a esos resultados? Bueno, había problemas de baja productividad en la producción de trigo. Entonces los productores estaban interesados en fomentar investigación que llevara a un incremento de la productividad del trigo. Bueno, para responder a este problema que había, hubo varios actores que participaron. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller crearon las oficinas especiales de investigación que luego se transformaron en el CIMMYT, un Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Y tanto el gobierno como la Fundación Rockefeller de esta forma financiaron mayormente la investigación que se desarrolló. Pero para poder hacer esta investigación hacía falta investigadores y varios centros de investigación mexicanos fueron los que desarrollaron esta investigación. Algunos de ellos se transformaron posteriormente en el INIFAP que todos conocemos hoy en día. Pero bueno, los productores también fueron un actor importante en este proceso. Los productores no solo contribuyeron con recursos monetarios, sino que también prestaron sus tierras para hacer los experimentos que llevaron a los desarrollos. Y bueno, este desarrollo fue muy importante para México, pero contribuyó a la Revolución Verde en el mundo. Los avances que se hicieron en México fueron luego utilizados en China, en India, en Pakistán, en varios países del mundo. Y en esos países se pudo aumentar la producción de granos, en lo que nos toca específicamente la producción de trigo, y entonces esos países comenzaron a resolver sus problemas de alimentación. Hubo un personaje muy importante que es mencionar en todo este proceso, que fue Norman Borlaug. Él fue el que dirigió desde esta organización CIMMYT toda la investigación que se hizo aquí en México. A él se le conoce como el padre de la Revolución Verde, y en 1970 él obtuvo el Premio Nobel de la Paz justamente por sus aportes a la Revolución Verde y por su contribución a la producción de alimentos en el mundo en desarrollo. Y bueno, y en todo eso México tuvo mucho que ver, porque la investigación del trigo se hizo en México. Pero este tema del uso del conocimiento y la innovación para resolver problemas que hay en el país o problemas locales también lo podemos ejemplificar con el caso de los alacranes. Otro de los desarrollos interesantes en México han sido la generación de un antiveneno, que es un fármaco para picaduras de alacrán, araña y serpiente. Y todos conocemos, todos nos hemos encontrado al menos con los alacranes y también con arañas. Yo solía vivir hace algunos años en Magdalena Contreras y nos visitaban regularmente los alacranes. Pero bueno, también muchas veces, en varias partes del país, uno se encuentra con los alacranes güeros. Cuando uno va a Cuernavaca es uno de los problemas con los niños y con levantar y poner los zapatos arriba de una silla en la noche, porque el tema son los alacranes. O sea, el tema de arañas, alacranes, serpientes es un tema en México. Y había medicamentos antivenenos antes, pero estos antivenenos generaban muchas reacciones secundarias. Entonces había un problema. Era necesario generar un antiveneno que no produjera tantas reacciones secundarias. El Instituto Bioclon, que es parte de un grupo industrial mexicano, del grupo Silanes, desarrolló justamente este antiveneno, que es un antiveneno alacramín, se llama, que neutraliza el veneno que tiene del alacrán que está en la sangre de las personas que han sido mordidas. Y en este desarrollo, en esta innovación que fue la introducción de este antiveneno en el mercado, el conocimiento fue generado no solo por los investigadores del Instituto Bioclon, sino también por investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. O sea, juntos colaboraron para hacer el desarrollo que permitió darle solución o generar esta innovación que fue este antiveneno para picaduras de alacrán, araña y serpiente. Y bueno, hace 2 años este medicamento fue reconocido en Estados Unidos por la FDA y se vende hoy en día en Estados Unidos. Y el tercer caso que quiero contarles tiene que ver con estas hojas. Estas hojas son unas hojas de barbasco. El barbasco es una planta endémica mexicana también, que se encuentra en muchas partes del país. Pues
en la raíz del barbasco se puede extraer una molécula que al sintetizarla se convierte en el compuesto activo de la píldora anticonceptiva. Bueno, este desarrollo se hizo también hace muchos años, fue hecho por la empresa Sintex, que era una empresa que se creó en México en aquellos años, y la innovación propiamente fue la píldora Norlutin, que fue la que se introdujo en el mercado. Pero también para esta innovación, para la píldora Norlutin, fue necesario la participación de investigadores junto con la empresa. Entonces participaron para generar el conocimiento un grupo de investigadores de la empresa Sintex y un grupo de investigadores y de estudiantes a nivel de licenciatura, porque estoy hablando de los años 50, entonces no había posgrados en México. Entonces, estudiantes a nivel de licenciatura también participaron en esta investigación que dio como resultado la síntesis de esta molécula que es la base de la píldora anticonceptiva. En 1956 se generó la patente de este desarrollo, en la cual hay un mexicano en esa patente, y en 1960 la FDA aceptó también la venta de la píldora Norlutin en Estados Unidos. Entonces, este fue también un avance muy importante de la ciencia mexicana. Y yo tengo esta hoja, estas hojas que les mostraba, que son las hojas del barbasco, porque ahora, comentaban en la presentación, soy coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un organismo que representa a las comunidades para dar consulta al gobierno federal sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación, y el coordinador anterior es un biomédico. Y entonces, cuando él me transfirió a la oficina, que fue hace 1 año y medio, me dijo que tenía plantada esa planta ahí. Y la tiene porque esta planta realmente es un símbolo, porque fue una contribución muy importante de la ciencia mexicana al conocimiento y a la ciencia global, además de a la generación de innovaciones. ¿Quiénes son los actores en todo este proceso de generación de conocimiento, de transferencia de conocimiento y este proceso de innovación? Pues son varios los actores, los he ido mencionando en los casos. Obviamente, universidades y centros de investigación son uno de los actores porque generan justamente el conocimiento. Pero las empresas son otro de los actores. En los casos que mencioné, se introdujeron en el mercado productos que fueron generados por empresas o por productores. Los productores también son actores de la innovación, como en el caso del trigo. También el gobierno es un actor importante en estos procesos de generación de conocimiento y de generación de innovación. Porque el gobierno pues, genera programas para tratar de estimular a los distintos actores a que se comporten de una forma o de otra, a que los investigadores investiguen, a que las empresas innoven. Y el gobierno también financia. En el primer proyecto del trigo, el gobierno, la Secretaría de Agricultura financió el proyecto. En el caso del antivenenos, también CONACYT contribuyó con una parte de la investigación que se venía desarrollando. Pero también nosotros somos actores, la sociedad también es actora, porque al fin nosotros somos los demandantes últimos de todo el conocimiento que se genera y de todos los productos y servicios que se genera. Y por tanto tenemos que estar involucrados en todos estos procesos. Ahora, yo les presenté 3 casos. No es que no hay más, por supuesto hay más, escogí 3 porque tenían características que me gustaba compartirlas con ustedes para este tema, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos casos, tenemos un conjunto de casos, pero no hemos logrado desencadenar círculos virtuosos que transformen a México en un país innovador. No podemos decir que México hoy en día está en una trayectoria de innovación. Entonces, si tenemos casos exitosos, ¿qué nos falta para transformar esos casos exitosos en una dinámica de procesos virtuosos que nos posicionen de otra forma al país y al país en el mundo? Es difícil decirles, hay 3 factores, 1, 2 y 3, porque si fuera tan sencillo ya se hubiera resuelto y ya seríamos un país muy innovador, ¿no? Pero bueno, hay algunos factores que muy claramente afectan este proceso y están bloqueando estos procesos virtuosos de innovación. Uno de ellos
Uno de estos factores es que la historia económica de un país, en este caso de México, los contextos culturales, sociales, políticos, muchas veces desencadenan procesos institucionales que frenan o bloquean estos procesos de innovación y otras veces los facilitan. Por otro lado, he hablado del gobierno como un actor, bueno, pero a veces, y lo que ha pasado en las administraciones públicas que hemos tenido en los últimos muchos años, en las últimas décadas, no han generado los programas adecuados para estimular a los actores que he estado mencionando a que se comporten como se deberían comportar para ese proceso virtuoso. Necesitamos que los investigadores hagan más investigación orientada a nuestros problemas. Necesitamos que las empresas compitan más sobre la base del conocimiento y no se han generado esas dinámicas y en parte el gobierno no ha introducido los estímulos apropiados para estos procesos. También necesitamos más interacción. En los 3 casos que les mencioné, interactuaba el gobierno con las empresas, con las universidades y los centros. O sea, esas interacciones, esa vinculación es la que contribuye a esos procesos virtuosos y no hemos logrado desencadenar esos procesos virtuosos en parte por esa falta de vinculación. No hemos construido lo que sería un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Sin duda, si vamos entendiendo estos problemas, tenemos que actuar para desencadenar esos procesos virtuosos y a cada uno de los actores nos toca un papel. Como decía, a los investigadores les toca enfocarse más a los problemas nacionales, a las empresas innovar más, pero sobre la base del conocimiento y para ello tienen que vincularse con las universidades y los centros. A los gobiernos, pues introducir mejores programas que estimulen a los actores de una forma más apropiada. Y a nosotros como sociedad también nos toca jugar un papel, porque nosotros pagamos impuestos y los recursos públicos que se distribuyen de distinta forma salen en parte de los impuestos que nosotros pagamos. Por tanto, hace falta que nosotros también como sociedad exijamos que los recursos se usan para lo que se necesita en el país y que se usen también de forma transparente. Yo llevo 30 años viviendo en México. Digo, ya no puedo decir que no soy mexicana. Digo, obviamente soy mexicana, además de formalmente de corazón. Pero ya estoy convencida, después de tanto tiempo y de estudiar estos temas, estoy convencida de que ya es hora. Ya es hora de que aprovechemos el conocimiento y la innovación para la solución de los problemas nacionales y de esa forma poder contribuir a un desarrollo más equitativo y más incluyente. Ya es hora de usar al conocimiento y la innovación para cerrar las brechas que tenemos dentro del país, pero también las brechas entre México y el mundo. Muchas gracias.